Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha capturado la imaginación de muchos fans, y ese misterio tiene un nombre: objetos de Hande Erçel en casa de Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a meternos de lleno en los rumores, las especulaciones y las pistas que han llevado a esta fascinante pregunta. Si eres fanático de estas estrellas o simplemente te encanta un buen misterio, quédate conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en este enigma, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos lo último y más jugoso del mundo del entretenimiento. Ahora sí, empecemos con la aventura. El mundo de la farándula turca, y en general el de las celebridades a nivel mundial, está lleno de historias que nos enamoran, nos conmueven y a veces nos intrigan hasta el infinito. Y una de las parejas que más ha acaparado titulares y suspiros en los últimos tiempos es, sin duda, la formada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben, estos dos actores turcos saltaron a la fama internacional gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam. Su interpretación de Eda y Serkan conquistó a millones de espectadores alrededor del globo, y esa conexión que mostraron en pantalla, como suele suceder, traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Desde que la serie se convirtió en un fenómeno, los fans no han dejado de seguir cada paso de Hande y Kerem, tanto en sus carreras profesionales como en sus vidas personales. Y es precisamente en este ámbito personal donde surge nuestro misterio de hoy. Se ha especulado muchísimo sobre su relación, sobre si esa conexión en la serie se tradujo en algo más en la vida real, y las redes sociales, como siempre, han sido un campo de batalla de teorías y supuestos avistamientos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Y cómo es que llegamos a hablar de objetos de Hande Erçel en casa de Kerem? La cosa se pone interesante cuando los fans más observadores, esos detectives de Internet que nunca descansan, comienzan a notar pequeñas cosas, detalles aparentemente insignificantes que al unirlos pintan un cuadro mucho más grande. Y es ahí donde entra en juego la idea de encontrar objetos personales de Hande en la casa de Kerem. ¿Suena un poco a espionaje? Quizás. Pero para los seguidores apasionados, es simplemente buscar pistas que confirmen o descarten sus sospechas. El debate se intensificó, como suele pasar, a través de las redes sociales. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, los fans compartían capturas de pantalla, vídeos y argumentos elaborados. La mayoría de estas pruebas provenían de las historias de Instagram que ambos actores publicaban desde sus respectivos hogares. Imaginen la escena: Hande comparte una foto de su mascota, un gato adorable, acurrucado en un sofá. Minutos después, Kerem comparte una historia desde su casa, y un ojo atento detecta el mismo sofá. ¿La misma manta? ¿O quizás un accesorio decorativo que parece idéntico al que Hande tiene en sus publicaciones? Estas comparaciones, a primera vista, pueden parecer triviales. Pero cuando se repiten y cuando se encuentran múltiples coincidencias en diferentes momentos y en diferentes habitaciones, la especulación crece como la espuma. Los fans empezaron a analizar cada rincón de las fotos y vídeos que Kerem compartía. Buscaban cualquier indicio que sugiriera la presencia de Hande. Y no me refiero a fotografías de ellos juntos, eso sería demasiado obvio. Hablamos de cosas más sutiles. Por ejemplo, se llegó a debatir sobre la posible presencia de ciertos libros en las estanterías de Kerem que también se habían visto en el fondo de las fotos de Hande. O tal vez algún utensilio de cocina, una planta decorativa, o incluso la forma en que estaban dispuestos ciertos objetos en una mesa de centro. La lista de evidencias se volvía cada vez más larga y detallada, dependiendo de la agudeza visual y la dedicación de los fans involucrados. Uno de los argumentos más sonados, y que dio pie a muchas teorías, fue la supuesta presencia de una manta específica en las historias de Kerem. Los fans más acérrimos recordaban haber visto una manta similar, con un patrón particular, en varias ocasiones en las publicaciones de Hande. Cuando esta manta apareció en el fondo de una historia de Kerem, la reacción en Internet fue inmediata. ¡Ahí está! La manta de Hande, exclamaban algunos. Otros, más cautos, argumentaban que podría ser una manta comprada en la misma tienda, o un estilo popular. Y así, cada pequeña similitud se convertía en una pieza de un rompecabezas.
Los foros de discusión se llenaban de teorías. Algunos creían firmemente que esto era una señal clara de que Ande pasaba tiempo en casa de Kerem, e incluso que vivían juntos. Otros, más escépticos, sostenían que eran simples coincidencias, fruto de la casualidad o de gustos decorativos similares, algo perfectamente normal entre amigos o parejas. Pero el misterio no se detuvo ahí. Hubo rumores y especulaciones sobre la presencia de ropa de mujer en el armario de Kerem, o sobre objetos de tocador que parecían pertenecer a Ande. Por supuesto, todo esto se basaba en interpretaciones y suposiciones, ya que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Y es que en el mundo de las celebridades, la línea entre lo público y lo privado es a menudo difusa, y los fans, en su afán por conocer más, tienden a llenar los vacíos con sus propias fantasías. Esta dinámica de detectives de fans es algo que vemos repetidamente en el fandom de muchas celebridades. Los seguidores invierten tiempo y energía en analizar cada detalle, buscando validación para sus esperanzas y teorías. Y en el caso de Ande y Kerem, dada la popularidad y la conexión que generaron, este fenómeno se magnificó. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Encontró Ande Ercel objetos en la casa de Kerem Bürsin? La respuesta honesta es, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que los fans encontraron suficientes pistas, o coincidencias, para alimentar un debate muy activo y prolongado. Estas pruebas eran lo suficientemente ambiguas como para ser interpretadas de diversas maneras. Para algunos, era la confirmación de un romance sólido y privado. Para otros, solo eran casualidades sin importancia. Es importante recordar que en la era de las redes sociales, la imagen que los famosos proyectan es cuidadosamente curada. Pueden compartir fragmentos de su vida, pero siempre con un cierto control. Lo que vemos es lo que ellos deciden mostrarnos. Por lo tanto, basar conclusiones definitivas en estas pequeñas pistas puede ser engañoso. Sin embargo, este tipo de misterios son lo que, en parte, mantiene vivo el interés del público. Los fans disfrutan de participar en la especulación, de debatir, de compartir sus hallazgos. Crea una comunidad, un sentido de pertenencia alrededor de las figuras que admiran. Y en este caso particular, la química entre Ande y Kerem en la serie era tan palpable que la expectativa de que su relación fuera real era muy alta. Así que, ¿cuál es la conclusión de este misterio? Podemos decir que los objetos de Ande Ercel en casa de Kerem Bürsin se convirtieron en un símbolo de la profunda conexión que los fans percibían entre ellos. Fueron el reflejo de un deseo colectivo de que su historia de amor, también representada en la pantalla, continuara en la vida real. Si bien no podemos afirmar categóricamente que estos objetos confirmaran su relación en ese momento, sí demostraron la dedicación y la perspicacia de sus seguidores, quienes, con lupa en mano, desentrañaban cada detalle para satisfacer su curiosidad. El título de nuestro vídeo: Objetos de Ande Ercel en casa de Kerem, el misterio se desvela, quizás sea un poco dramático, pero refleja perfectamente la emoción y la intriga que rodeó a esta situación. El misterio, en cierto sentido, se desvela no con una respuesta definitiva, sino con la comprensión de por qué este tema generó tanto revuelo. Se desvela al entender la pasión de los fans, la forma en que interpretan las pistas y el poder de las redes sociales para amplificar cada pequeña anécdota. Al final del día, Ande Ercel y Kerem Bürsin son dos profesionales talentosos que han sabido conquistar al público. Su vínculo, ya sea de amistad, de romance o de una relación más compleja, ha sido un tema de constante fascinación. Y los pequeños indicios que sus fans han buscado en sus hogares son, en definitiva, parte de esa narrativa que construimos alrededor de las estrellas que admiramos. Así que, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por este intrigante misterio. Hemos explorado las diversas teorías, las pruebas encontradas por los fans y el porqué de tanta especulación. Hemos visto cómo pequeñas coincidencias pueden convertirse en grandes debates en el mundo de la farándula. Lo que queda claro es que la conexión entre Ande Ercel y Kerem Bürsin, alimentada por su trabajo en Senkalkapm, ha generado un fandom increíblemente comprometido, capaz de notar hasta el más mínimo detalle. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y, quizás, hayan aprendido un poco más sobre cómo funcionan las dinámicas de los fans en la era digital. Recuerden que en este canal siempre buscamos traerles contenido interesante y entretenido, así que gracias por acompañarnos en esta aventura. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que las coincidencias eran significativas o simplemente casualidades?
¿Han notado ustedes mismas alguna de estas pistas en sus redes sociales? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leer los y debatir con ustedes. No olviden darle un gran me gusta a este vídeo si lo disfrutaron, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.